y el amor que Dios nos da es: lo voy a lanzar al fuego y nos daremos cuenta quién es usted. Este fenómeno o estos hombres parecieran ser autosuficientes, pero la mayoría viven con sus padres. Adolescencia. Un término que lo anoté aquí, un término que lo que hace es permitirnos a nosotros como hombres seguir siendo inmaduros, seguir teniendo carencia de responsabilidades y no formándonos como hombres. Y los padres le siguen alimentando y le siguen dando y le siguen protegiendo para que mi chiquito de 40 no pase frío, pobrecito no le fue bien en el semestre, voy a pedir un crédito porque pobrecito. O sea, son hombres que al llegar a su dormitorio, su casa, su dormitorio, vuelven a tener esa noche un golpe con el mundo. Y los datos que hay sobre hombres que se han criado sin la figura paterna tienen que ser alarmantes para el que cree que somos iguales, para el ateo, para quien sea. Llámenle fundamentalista o como lo quieran llamar o como lo quieran ver. Tenemos que retomar nuestro rol. El psicólogo clínico Dr. Dan Kiley describió al hombre niño como un adulto emocionalmente inmaduro, con necesidad de aprobación y dependencia emocional. El hombre moderno nunca fue iniciado como si lo eran culturas tradicionales. El hombre moderno no tiene mentor. El hombre moderno carece de guía. Es infantil, resentido y débil ante la adversidad. Mucho gusto nuevamente, Jason CL por acá. Estamos en el tercer episodio de Punto de Quiebre. Quiero iniciar acá con algo. Algo que me acaba de... Hemos tenido una conversación excelente antes de grabación, pero me acordé de una cosa. Íbamos a tener hoy dos invitados. La segunda persona que iba a estar con nosotros era la primera mujer en estar en el programa, en estos 3 episodios. Una mujer ama de casa, no la conozco, pero lo que he logrado escuchar de ella por otro podcast en el que estuvo y por otras personas, es una excelente mamá, y uno de los hijos o hijas, no lo recuerdo, tuvo un problema y no está aquí hoy por atender a su hijo. Así que si ve esto, quiero que sepa nuevamente que la felicito por haber priorizado su familia y el cuidado de sus hijos. Hoy tenemos aquí a una persona que admiro, conozco hace unos años y realmente no me dejan mentir las personas que están acá presentes. Admiro por el rol que ha desempeñado como hombre y quiero darle la bienvenida a este podcast Punto de Quiebre. Pablo Mora, bienvenido. Muchas gracias. El honor es para mí el poder dar unas pinceladas de lo que me ha permitido reflejar de una u otra forma en mi núcleo familiar parte de lo que vamos a ilustrar en este tema. Pablo, parte de lo que habíamos hablado, me gustaría que nos cuente un poco a qué se dedica actualmente y hablando un poco de Punto de Quiebre, le decía yo a usted, Punto de Quiebre es un evento, es un antes y un después, es un precedente que genera un despertar. Yo creo que todas las personas necesitan un punto de quiebre. Muchas personas tal vez han tenido la opción de haber aprovechado un quiebre que han tenido en su vida, pero no lo han hecho un punto que marque un antes y un después. Podríamos extendernos luego con que yo creo que hay diferentes puntos de quiebre, pero hay un inicio. Hay un momento donde nosotros decimos: hay algo que está sucediendo que no debería suceder, hay algo que está mal que yo debería de cambiar. Mi vida se está dirigiendo a un lugar que pensé que era de victoria y más bien estoy en derrota y tal vez estoy siendo engañado. Ese despertar. Me gustaría que pudiera contar a la gente, de igual forma para que lo conozcan, cuál es su punto de quiebre, a dónde inició el punto de quiebre de Pablo. Bueno, hay muchas etapas que hemos tenido que afrontar como individuos, como seres humanos, que nos marcan de una u otra forma y que podrían ser una cadena de eventos. Soy un hombre de una edad media desde el punto de vista de longevidad. Tengo 48 años, soy esposo, tengo 2 hijas. Tengo la oportunidad de dirigir un estudio de diseño y arquitectura con mi esposa. Y a raíz de decisiones que tomaba en un proceso de construcción de identidad, hubo eventos y momentos en que no podía avanzar o tenía que poner en pausa.
tratando de escoger uno de los eventos que vienen a modificar o vienen a confrontar. Es como un muro que aparece de la nada, que uno cree que no existe, pero que para otros es evidente. Y es el tomar la responsabilidad en decisiones que estaba evadiendo y que hoy la que es mi esposa me confronta para poder definir qué iba a hacer en ese momento. Mi punto de quiebra, para poderlo entender desde la óptica del desarrollo del tema, se da a raíz de la ausencia de una figura paterna en la cual se carece hoy en día y que tenía que afrontar con decisiones a las cuales yo había proyectado e idealizado, pero que no eran consecuentes con mi comportamiento, mi estilo de vida o las decisiones que tenía que tomar en ese momento. Pablo, voy a utilizar la historia y más que prácticamente nos hizo una introducción de un tema que vamos a hablar, que es el rol masculino. O existe un rol masculino. Vamos a cuestionar un poco, existe un rol masculino. Y el podcast lleva por nombre Hombre Niño, el fin del carácter. Y aquí vamos a hablar un poco de ese desempeño del hombre en la sociedad. Vamos a hablar sobre si el hombre tiene responsabilidades en su familia diferentes a las de la esposa o incluso sus hijos. Y vamos a ir adentrándonos en este tema. Utilizamos esta historia que usted nos está contando de introducción también. Vamos a integrar acá, ahora mencionamos al doctor Dan Kiley. Vamos a mencionar acá el síndrome de Peter Pan. Para las personas que no lo han escuchado, integramos el síndrome de Peter Pan del doctor Dan Kiley de la siguiente forma. Dijo el doctor Dan Kiley que Peter Pan es el niño que nunca quiso crecer. Vive en nunca jamás un mundo sin deber, sin trabajo, sin responsabilidad. Lidera a otros niños perdidos como él, sin padre, sin rumbo, sin guía. Peter odia a la figura adulta, desprecia la madurez y cuando el amor lo confronta con la realidad, huye. Prefiere jugar a vivir antes de que cargar con el peso de ser un hombre. Peter Pan vive en nunca jamás, pero hoy lo vemos en redes sociales, lo vemos en oficinas, en casas paternas a los 35 años. No creció, no lidera, no protege, solamente sobrevive. Este es el síndrome del hombre niño. Y Kiley finaliza diciendo, y esto es bien importante y lo vamos a comentar, vivimos en una cultura que permite y premia que muchos hombres se conviertan en Peter Pan y luego los odia por eso. Me gustaría hacer un comentario antes de empezar a desarrollar este tema. Yo creo que este tema o este punto de que se forma un Peter Pan y le permitimos al hombre ser un Peter Pan, pero luego lo odiamos por eso, es una de las razones, a mi criterio personal, que causa más suicidios a nivel mundial. Y es por lo siguiente, porque estamos diciéndole a nuestros jóvenes, le estamos diciendo a nuestros niños, cosas que nunca se le ha dicho a un hombre, como que podemos ser extremadamente emocionales, como que podemos quebrarnos ante cualquier situación, como que no tenemos que reaccionar o atender responsabilidades que sí tenemos que atender. Y crecemos pensando que no tenemos que hacerlo. Lo que sucede es que cuando llegamos a una edad semiadulta, donde ya las personas esperan cosas de nosotros y nosotros no podemos entregarlas porque nos han incapacitado de ellas, nos tiran las piedras, nos tiran el hacha y nos tiran el juicio. Y es ahí donde los hombres comienzan a sentirse completamente insuficientes. Se empiezan a sentir más humillados aún y se empiezan a sentir como una poca cosa en la sociedad. Y al no tener una utilidad, comienza esta ingeniería social de la que ya hemos hablado en otros podcasts, de ansiedades, depresiones, heridas, bucles de heridas que pasamos, Pablo, toda la vida buscando sanar. Vamos a los inicios de los inicios de los inicios de los inicios para sanar una herida, mientras en ese camino abrimos 10 más. Nunca terminamos de sanar esas heridas. Así que creo que esas son una de las cuestiones que más tenemos que atender y que los hombres más tienen que aprender a ver, porque no se los va a decir nadie. Y lamentablemente, y también lo vamos a hablar, antes había un padre de familia que nos guiaba como hombres y nos decía cómo teníamos que movilizarnos como hombre, porque sabía que se le iba a exigir a ese niño siendo un adulto. Pero hoy carecemos de esa figura paterna. Entonces nosotros crecemos
pensando que la vida es de ese color de rosa que nos pinta. Bueno, lo primero que quisiera construir para poder dar un enfoque integral de todos los temas y subtemas que has dado en una palestra, para ponerlo de esta manera, es que yo no quisiera abordarlo con juicios de valor dentro de la perspectiva de lo que yo considero, sino utilizar las herramientas, los recursos, la tecnología, Claro. o en este caso, estadísticas, o verlo desde el punto de vista profesional dentro del área psicosocial, para poder entender que la madurez, si lo vemos como un proceso que se adquiere en la sumatoria de eventos, tiene una tipología. El ser humano integral debe llegar a alcanzar una madurez en más o menos 5 o 6 aspectos. Yo no soy psicólogo, pero por defecto tengo que estudiar el medio entorno de aquellos usuarios de un inmueble que tiene que ver con el proceso. Entonces, si definimos unos 4 o 5 detalles de la madurez de una persona que se tiene que llegar a alcanzar para poder ser una persona equilibrada, dentro de la tipología de la madurez está la que es intelectual y cognitiva, la que es emocional, espiritual, biológica y social. Cuando hablamos de un individuo, llamémoslo varón, Ujú. hombre, que no tiene un modelo a seguir, porque culturalmente o en su entorno inmediato se dan circunstancias que no le dan un modelo, un perfil, crece con una carencia y viene arrastrando una situación de eventos que al final de cuentas se le demanda por juicios de valor externos una conducta a la cual no está preparado. Y Y se lo, nos ha dicho, perdón Pablo, y se nos ha dicho que no tenemos que estar preparados tampoco, pero al final nos topamos con una pared de quizás sí tenía que estar preparado. eso es como un eslogan que se utilizaba antes. Voy a hacer tal vez una analogía en un movimiento, para no decir de exploradores, que decía, este segmento de chicos está siempre listos. Ujú. ¿Pero listos para qué? Se le da una cantidad de abordajes para estar listos en competencias y capacidades, digámoslo de esta manera, pero nunca afrontaba estar 100% listo, porque podía haber un moderador que decía cuál era el ideal, pero tal vez ese ideal no era el correcto. Entonces, para volver a meterlo en el tema, muchos jóvenes adultos, porque yo lo tendría que segmentar desde mi óptica. Hay jóvenes, jóvenes adultos, adultos jóvenes, no sé si decirlo, ancianos adultos y jóvenes ancianos, Ujú. dentro de su comportamiento, dentro de su madurez, pero no dentro de la integralidad de poder desarrollarse como un hombre. Y volviendo al tema del fenómeno de Peter Pan, así como tenemos este doctor creo que es 1983, que él da su Correcto. tesis sobre el hombre Peter Pan, vemos la necesidad de los Peter Pan que dependen de una Wendy, porque es un Mm. fenómeno que se da en un crossover, ¿verdad? De Ujú. un lado para el otro, porque ante un estímulo, una respuesta. Ujú. Entonces, hay un efecto generador llamémoslo, de un protagonista, pero hay un medio ambiente inmediato que o anula o maximiza esa circunstancia, viéndolo integralmente, ¿verdad? Entonces, el suicidio el suicidio y otro montón de efectos y de problemas a corto y mediano plazo de personas que no logran ver que están ante un muro que les choca, no que ellos chocan, porque muchos no tienen la noción de que están en esa circunstancia. Y no sé si tocar un tema álgido con respecto a no confundir autoridad, hombría, ser, ¿cómo lo puedo decir? Un caballero integral con ser déspota, con ser machista Tirano. o ser un tirano. O sea, hay signos que podrían parecer dentro de alguna vertiente clasificarlo con un juicio de valor, pero que en la realidad y en un contexto sociocultural, sociopolítico, socioeconómico o geopolítico, georreligioso, tienen totalmente una connotación de un hombre. Pablo, y perdón que hago un inciso sobre eso porque hay un par de puntos que me gustaría tocar con ese tema de la tiranía.
No quisiera ni siquiera perder tiempo en tener que explicar cuestiones biológicas que todas las personas deberíamos de entender por base, pero como hoy se cuestiona, quiero decirlo, es palpable la diferencia física entre el hombre y la mujer. Así que el hombre va a tener más alcance para unas cosas que la mujer. Cuando el hombre utiliza, cuando el hombre utiliza esa diferencia de capacidad física para imponer su regla para su beneficio, se convierte en tiranía. Eso es lo que llaman machismo. El hombre debería utilizar esa diferencia física, esas capacidades para el servicio de los suyos. Es ahí donde desarrollamos una masculinidad real. Lo que sucede es que hoy se le está diciendo al hombre, o se está castrando al hombre en lugar de decir, usted tiene que utilizar esto para esto. Y luego vamos a hablar de qué hace un hombre peligroso. Porque se nos ha dicho que el hombre peligroso es el hombre fuerte. El hombre peligroso es el hombre débil. El hombre fuerte tiene cierta capacidad de alcance y destrezas sociales que lo mantienen en cierto entorno de privilegio. Mientras el hombre débil está en su cuarto jugando Fortnite todo el día, masturbando y consumiendo estupefacientes. Ese es el hombre que sale a la calle y luego hace cosas que conocemos y que vamos a ver en datos. Hablando del síndrome de Peter Pan, Pablo, dice por acá el doctor Dan Kiley que Peter Pan evade las responsabilidades. Usted hablaba de situaciones que teníamos que nosotros atravesar, afrontar, vivir experiencias para poder saltarnos, digamos, ese muro, para poder formarnos a nosotros como hombres. Si el síndrome de Peter Pan dice que el hombre evade responsabilidades, pongo una pregunta en la mesa. ¿Es el síndrome de Peter Pan una amenaza para el hombre? ¿Y qué le gusta al hombre entonces del síndrome de Peter Pan? Porque si al hombre no le gustara el síndrome de Peter Pan, no estaríamos llenos de Peter Panes. ¿Cierto? Bueno, hay algo que hay que tratar de desarrollar y desmenuzar de la figura de Peter Pan, porque la pantalla lo llevó de una manera y tiene un montón de temas. Por ejemplo, hay un montón de protagonistas dentro del síndrome de Peter Pan en la misma película. Voy a tratar de ser concreto, pero está Peter Pan, están los niños, está Wendy, pero hay un protagonista que persigue a Peter Pan. Muy bueno, muy bueno. Y hay un elemento que ese protagonista pierde, que es ¿cómo se llama? El capitán, el pirata. Que nos ayude el público. La audiencia es el Capitán Garfio, gracias. Porque el Capitán Garfio tiene un depredador que en el desarrollo de la trama de la película y de la historia le muerde y le corta la mano, y ingiere su mano y guarda el reloj. Y el reloj se queda dentro del estómago del cocodrilo. Y cada vez que el cocodrilo va a buscar aparentemente a la parte negativa que persigue y acosa a Peter Pan, que es el Capitán Garfio, le recuerda que todo tiene un tiempo porque el reloj sigue funcionando. Entonces, dejando de lado las mallas, dejando de lado estereotipos tal vez femeninos, pero que tiene que ver mucho con el síndrome de Peter Pan, porque el hombre que tiene las características principales del síndrome determinado por el doctor, tiene comportamientos totalmente atípicos, diametralmente separados del rol normal de un hombre. Y podría poner ejemplos o desarrollar sobre ejemplos. Hombres que a sus 50 años todavía viven con sus padres porque evaden responsabilidades, donde tienen una mascota que es probablemente la proyección de su generación, donde una mascota no puede decir si le gusta o no le gusta el adoctrinamiento que le da, donde requiere de tener una atención, se vuelve egocentrista, ególatra, pero no tiene la madurez en ser consecuente, en tener metas. Son un montón de características del síndrome de Peter Pan que estamos viendo o que podríamos notar como debilidad en esa hombría y en la necesidad de tener un modelo de hombre, no por sus características físicas de fuerza o de producción o de creatividad, sino integralmente. Entonces,
Yo dije que choca con un muro, pero yo creo que el efecto de quiebre tiene que ser venir a romper ese muro, darse cuenta que hay una barrera que le impide, y esta barrera se ha creado o por antecedentes, o por un entorno, o por circunstancias, llamémoslo traumáticas, que no ha logrado definir, afrontar, pero que lo detienen. Y al final de cuentas le van a pasar una factura a mediano, corto y largo plazo. Claro. Con efectos devastadores para unos, otros no tan fuertes, pero que al final de cuentas van a vivir tal vez una vida, yo lo podría decir que infeliz. Y es el objetivo del programa. Ese es el punto de quiebre que pienso que queremos causar a las personas con los diferentes temas que hemos venido tocando. Creo que este es uno de los temas, vamos a ver, no quiero decir que más me apasiona, sino que más interés produce en mí, porque creo que es uno de los puntos más importantes en los que la sociedad está fallando. Y a raíz de este punto vienen un montón de otros problemas, porque veo al hombre como un guardián, y el hombre ha perdido su rol de guardia y ha permitido que entre el enemigo. Y el enemigo está dentro de todos los lugares a donde nosotros nos desarrollamos o hemos tenido desarrollo toda nuestra vida. Ese punto de quiebre del que yo hablo es el que quiero causar en las personas que escuchen palabras como las que usted está diciendo, Pablo. Porque ese hombre de 50 años, por un montón de factores y circunstancias que está ahí, muy probablemente, o muy probablemente no, de seguro que se lo permitieron estar ahí. Nunca hubo alguien que lo echara. Escuchaba a una persona que hablaba de cómo es el amor de Dios. Y es interesante, Pablo, ver que Dios se presenta en la Biblia como un padre, ¿cierto? Así que podemos ver a Dios en la perfección de Él, empujándonos hacia un amor paterno. Y el amor que Dios nos da es, lo voy a lanzar al fuego y nos daremos cuenta quién es usted. O puede salir una obra preciosa, o puede salir una espada fuerte, o puede salir nada. Y cuando nosotros tenemos una figura paterna en nuestro hogar, nuestro padre nos va a decir, vamos para afuera, porque yo lo voy a probar a usted y lo voy a formar a usted. Y ocupamos esas pruebas. Este ejemplo que usted pone de una persona de 50 años, vamos a hablar, y no estaba planeado, pero me gusta por lo que estamos hablando, vamos a hablar del mercado de parejas. ¿Qué probabilidades hay de que ese hombre vaya a encontrar una pareja que lo respete y con quien pueda estar? Es muy complicado, Pablo, porque en su caso usted tiene 2 hijas, ¿cierto? Sí. Creo y estoy seguro que usted va a querer que cuando un hombre llegue a ellas, vaya a ser un hombre que usted diga, va a poder dar la vida por mis hijas. Y quiero volver al tema del Dios bíblico que se habla. Hay un relato bíblico, una serie de pasajes bíblicos que dice que el hombre termina siendo como una representación del Mesías, o sea, de Jesús, como se le conoce, para su familia, para su esposa. Normalmente eso se trata de ver o se ha hecho ver como que el hombre es demasiado privilegiado. Hablando bíblicamente, desde la postura bíblica, perdón, desde la postura bíblica, se ha visto al hombre como una posición de privilegio. Pero si nosotros entendiéramos un poco más qué es lo que se nos quiere decir a nosotros con esto, no es más que una responsabilidad fuerte y enorme para el hombre. Porque eso significa que el hombre tiene que estar dispuesto, y no solo dispuesto, porque podemos tener mucha disposición, tenemos que ser capaces de, como el Mesías, que habla la palabra, la Biblia, dar la vida por los suyos. ¿Es este hombre de 50 años una persona capaz de eso? ¿O quisiéramos nosotros, de nuevo, yo no tengo hijos, pero si en algún momento tuviera una hija, quisiéramos nosotros un hombre de estos con este perfil para nuestras hijas, o más bien alguien que desarrolle ese papel de Mesías, de protección, de seguridad, incluso dispuesto a dar la vida por ellas? Voy a desarrollarlo, Claro. porque son varios subtemas, Claro. para construir la respuesta. Número 1. Cuando me refería a un hombre de más o menos 50 años, porque es la edad en la que yo estoy, tengo conocidos, amigos, personas que tal vez no me vea del diario vivir, pero que tengo de conocerlos, donde constantemente parte del fenómeno de Peter Pan,
necesitan una aprobación de las redes sociales de lo que están haciendo. Son hombres que tratan de vender una idea de empresarios o de, ¿cómo se llama esto? De emprendedores, donde tienen múltiples posibles facetas de ingresos. Construyamos este hombre que por respeto a ellos, obviamente no voy a mencionar, pero te puedo dar por lo menos 10 nombres, donde constantemente intentan dar consejos de amor y desamor y de productividad y casi que ser un coach. Pero usted dice, ¿cómo me va a vender un producto si pero vea su vida? ¿Verdad? Sin hacer una crítica como punto de partida de no lo puede hacer. Claro. O sea, Claro. Pero a lo que voy es, no tienen metas específicas porque con respecto a la relación de matrimonio, de pareja, de consolidar una meta con una relación, estábamos hablando de por qué Un propósito. Para entrar al tema familia y relacionarlo como la presencia de un hombre. Este fenómeno o estos hombres parecieran ser autosuficientes, pero la mayoría viven con sus padres. Uh-huh. Tienen una mascota a la cual visten, a la cual le ponen sus artículos, porque su inversión es en el animal. No está de mal y no estoy haciendo un juicio de valor con ser pet friendly, ¿verdad? O sea, a lo que voy es, han sustituido un modelo, pero la mayoría de estos varones tienden a tener N cantidad de fracasos emocionales en sus relaciones antepasadas, porque creen que no están las mujeres en el estándar de lo que ellos quieren. Y parte del síndrome de Peter Pan, que yo hablaba de Wendy, es que quieren que su pareja al final de cuentas termine siendo casi que una mamá, que viene a suplir las cosas que mal acostumbró su madre, por eso hablo de la raíz y el origen de un posible problema, y sin encasillarlo en un machismo, personalmente considero, este es un aporte muy Pablo, de que el machismo se genera o las conductas machistas se generan en casa, porque la mamá la que viene a levantarle la espalda, para decirlo de una forma no tan grotesca, cuando cubren un rol de un padre ausente, un padre que tal vez acá, si acaso es proveedor. Y entonces volvemos para volver a la balanza de decir, bueno, entonces, ¿cuál es el rol o cuál es la otra parte? ¿Cuál es el modelo a seguir o la figura? Hablaste de un Mesías, hablaste de la palabra de Dios, vamos a hablarlo integral, de un ser supremo, creador, con estándares. Correcto. Yo veo un Dios, y lo vemos dentro de la literatura bíblica original, que viene y me esfuerza, que viene y me demanda, que viene y me prueba, que viene y me dice, primero me da instrucciones para no salirme de un camino correcto, porque me va a evitar circunstancias a las cuales sabes que me voy a enfrentar. Pero metiendo al Creador o metiendo al Dios como un modelo a seguir, utilizaste la palabra Él es Padre. Pero ¿qué de aquellos que no tienen padre? Y Él viene y dice, yo soy padre de huérfanos. O sea, hay un versículo para parafrasearlo, parafraseando lo que dice, que si nuestros padres, nuestro padre y madre me aborrezcan, Él es fiel y justo para tomarlos. Entonces, cuando vemos la figura de ese Mesías, cuando vemos la figura, llamémoslo Jesús, dentro del conocimiento latino, popular, que Él se entrega y que Él da y hace unas analogías como esposo con su novia, con su esposa, y dice en la narración que estamos invitados a dar la vida por nuestra esposa, por nuestra familia, como Él hace ese, llamémoslo, sacrificio. Es un tema que a mí me ha puesto a pensar porque utilizaste el término enemigo. Y muchas veces el primer enemigo somos nosotros mismos en no reconocer que tenemos debilidades que debemos cubrir para poder ser responsables integralmente. Los otros enemigos son extramuros y esos enemigos van a querer venir a robar, matar, destruir aquello que pareciera que está ordenado y que está bien. Y si hablamos de enemigos a otros niveles u otras escalas, yo no hay día en que no piense, no la vulnerabilidad, sino la responsabilidad que tengo al tener bajo mi vida la sangre de mi esposa y mis 2 hijas. Uno de esos eventos es uno de mis puntos de quiebra.
Ujú, ujú. No sé si tratarlo en este momento o en otro momento, pero hay un momento donde yo me tengo que enfrentar a la paternidad. Y esto es un evento que va a marcar y marca la vida de muchos hombres porque o se retiran y son débiles o se quedan y afrontan la responsabilidad de los hechos, de las emociones y de los actos que tomaron con una pareja. Pablo, y qué bueno que dice esto. Hay un montón de puntos de los que quisiera comentar, pero finalizando con eso que usted está diciendo, hay un psicólogo, Jordan Peterson, que él habla sobre la paternidad y cómo se ve la paternidad hoy, paternidad, maternidad en general. Y él dice, muchas personas no quieren tener hijos porque dicen esto va a influenciar y va a detener y va a frenar mi vida. Entonces él hace un cuestionamiento y dice, ¿qué es lo que va a frenar? Despertarse al mediodía, salir de fiesta todos los fines de semana, tomarse toda la cerveza que pueda tomarse. Eso es lo que va a frenar. Y él incluso expone que para el ser humano común, o sea, para la media, el despertar sin hijos es sumamente difícil. Él incluso dice, hay muchos otros métodos de despertar a una persona, pero no todos llegan a ellos. Que cómo tener hijos. Y el tener hijos definitivamente va a terminar marcando un filtro de o mejoro o me quedo o incluso me voy. Entre lo que mencionaba también Pablo, para continuar con el segundo punto que tengo por acá, entre lo que usted nos mencionaba a nosotros, se tocaron varios puntos bien importantes y uno de ellos lo quiero ver como la culpa. Yo Ujú. siempre he hablado de la culpa como algo que no puede estar fuera de nosotros. Y creo que el hombre se ha equivocado, y esto lo considero sumamente importante, creo que el hombre se ha equivocado en echar y estar culpando a las demás personas. Nosotros como hombres no podemos estar culpando a las demás personas. Nosotros tenemos que poner la culpa en nosotros, incluso cuando la culpa realmente sí es de alguien más. Creo que lo había puesto, no sé si lo hablé en otro podcast, pero es uno de los ejemplos que más utilizo. Yo puedo tener una empresa, Pablo, Ujú, ujú. puedo contratar a personas y esas personas pueden empezar a hacer las cosas mal y mi empresa puede empezar a ir mal. Yo tengo dos opciones. Yo puedo decir, mi empresa va mal por culpa de ellos. O yo puedo decir, mi empresa va mal porque me faltó perspicacia para contratar personas buenas. Si yo dejo el problema afuera, voy a seguir contratando a la misma gente mala, que va a seguir causando esos problemas en mi empresa. Pero si yo veo el problema en mí, yo sí tengo que mejorar, yo sí tengo que cambiar, yo sí tengo que hacer. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que nosotros como hombres tenemos que ponernos la responsabilidad en nuestras espaldas y entender que sí va a haber una sociedad que nos va a nosotros a demandar en algún momento excelencia, excelencia masculina, que es parte de lo que se ha perdido y es parte de lo que está creando todo ese tipo de hombres Peter Panes. Cuando usted hablaba ahora, bueno, puso el ejemplo de la persona de 50 años y puso también o describió un perfil de persona que estaba tratando de alardear con cosas que esa persona no tenía. Eso es una especie, pero hay otras especies en todo ese espectro, ¿verdad? Tenemos otras personas con 50 años, adictos a los videojuegos, están hablando de cartoons, están hablando de anime, viven igual con sus padres, van a este tipo de eventos a aplaudirle al que hace la voz de Iron Man. ¿Qué nos pasó como hombres? ¿En qué momento nosotros pensamos que el hombre podía llegar a esas edades siendo lo inmaduro que es hoy por hoy el hombre? Y eso nos estamos yendo 50 años. Pero ¿en qué momento, si ocupáramos filosofar sobre esto, en qué momento el hombre debería convertirse en un hombre con responsabilidades? ¿En dónde está el pase de niño a hombre? Y con eso quiero seguir con el segundo Ujú. punto, Pablo, sobre dos palabras. Creo que esto sirve de introducción. Dos palabras bien interesantes de analizar, que son la adolescencia, y la segunda la vamos a ver ahorita, la adolescencia, primero, que es un término que aunque existe hace muchos más años, olvidé poner el dato aquí, si no me equivoco eran los 1700 que se empezó a utilizar la palabra adolescencia, no se empezó a utilizar tal cual la conocemos, sino hasta 1904 por un estadounidense, Stanley Hall. Stanley Hall describió la adolescencia como una etapa turbulenta de conflictos, búsqueda de identidad, desarrollo moral. Y esta visión, dicen los críticos, influyó en la educación, la psicología y la cultura del siglo XX. Entre esas, un sistema educativo prolongado
y hubieron aplicación de leyes en lo laboral y la edad legal para casarse. Anteriormente, Pablo, a todo esto, el hombre pasaba de niño a hombre. Podríamos hablar de diferentes culturas, no sé si por acá lo puse. No, no lo puse, pero bueno, estuve investigando sobre diferentes culturas que tenían sus diferentes iniciaciones para pasar de niño a hombre. Habían rituales muy marcados y habían otros como la cultura nuestra que no son tan marcados, pero que la gente podría decir, nosotros no tuvimos iniciación, no, nosotros sí tuvimos iniciación. Tal vez no lo vimos como una iniciación, pero sí que lo tuvimos. Nuestra cultura, por ejemplo, tiene, por acá lo puse, creo que una mujer, el tema de los 15 años, después de los 15 años se ve a la mujer como mujer, pero al hombre se le mandaba a los trabajos con el padre. Eso lo podríamos considerar una iniciación. Llegaba una edad donde al niño se le decía, vamos a recoger café, vamos a la mina, vamos al taller, vamos a la agricultura, porque usted deja de ser un niño y tiene una especie de ritual. Hay otras culturas donde hay educación militar, otro tipo de estudios, se van de casa, meses, para hacer una iniciación. Ojo con lo que voy a decir. Hoy podría parecer algo extremista, pero esas iniciaciones se daban a partir de los 12 años. A los 12 años, a ese niño que hoy vemos como el pobrecito, ay, no, pobrecito, déjenle el celular todo el día. Bueno, antes no había celulares, hoy que tenemos los celulares y todo este mundo tecnológico, déjenle el celular. No, dejen que anden bici todo el día. No, tranquilo, después vienen de donde abuelita, abuelita le hace la comida. Mami, ya lo vamos a ver, es que todo concuerda, todo se puede ir armando. La crianza materna, quiero hacer un inciso con esto. No quiero que se piense que la crianza materna es mala, jamás y nunca. Es sumamente necesario en la vida de un niño, pero es un equilibrio. Y es sumamente importante, y lo vamos a ver en datos, para las personas que tal vez nos escucharon hablando ahorita que Biblia, versículos. No, esto es para ejemplificar, pero hay datos objetivos que le van a servir a un ateo para decir es cierto que la crianza paterna es importante. La tendencia femenina de la crianza y en general es el cuidar, es el cuidar. Siempre la mujer va a decir, no haga esto es peligroso, con cuidado, así no. Nosotros es, hágalo, usted puede hacerlo. Yo creo en usted, hágalo, páselo, inténtelo. No, que se puede caer, que se caiga. Y lo vuelve a intentar. Hay un video, no sé si lo han visto. Vamos a tratar de buscarlo y ponerlo ahí en edición. Están en una mesa comiendo. Creo que es un video de unos asiáticos, no sé de qué país de Asia, pero son unos asiáticos, están en una mesa y el niño que está comiendo se cae. Entonces la mamá inmediatamente busca levantarlo y el papá le pone la mano a la esposa y le dice, no lo toque, déjelo, levántese. Y la mamá hace otra vez a meterse. Ese es el impulso femenino. Y está excelente y es sumamente necesario. Pero también es necesario el otro impulso, el impulso que dice, no lo haga, él puede solo. Eso cría a un hombre. Y esas son las cosas que hemos empezado a perder. Entonces, me desvío un poco, pero volviendo, Pablo, tenemos una palabra que se integra, tal cual la conocemos hoy, hace un poco más de 100 años, 1904, adolescencia. Un término que lo anoté aquí, un término que lo que hace es permitirnos a nosotros como hombres seguir siendo inmaduros, seguir teniendo carencia de responsabilidades y no formándonos como hombres. ¿Qué piensa usted, Pablo, de un joven, de un hombre de 12 años, que tiene todo ese tipo de iniciación, todo ese tipo de escuela y llega a sus 20? ¿Cómo es un hombre que ya ha traído un conjunto de responsabilidades que tiene que cubrir, que tiene que cumplir, una formación mental que llega a 20 años? Se parecería a lo que formamos hoy con 20 años. Yo creo que hay un sesgo generacional que ha permitido que cambie las ideologías de pensar, porque yo oigo gente que se queja y dice, es que han cambiado los valores. Yo creo que han interpretado los valores, porque los valores no cambian, no mudan. Si nos devolvemos 2000 años, vamos a las civilizaciones griegas, cuando una persona decía, es que don Enrique es honorable, es honesto, es puntual, era una característica que hacía que esa persona fuera reconocida por ese valor.
Pero ahora ser puntual depende de la perspectiva de qué es ser puntual. Y depende del marco que se construya para una puntualidad. Es como lo que es caro, lo que es barato. Si tengo que comprar un libro porque me instruye, depende de la óptica, es muy caro. Pero si tengo que pagar un videojuego y no comprar libros, es barato comprar ese videojuego. Cierto. Entonces, aquí sí tengo que poner juicios de valor. Porque, por decir un ejemplo, si yo de este lado pongo la misericordia, puede ser en un contexto, llamémoslo bíblico, pero pongámosle un contexto legal. Y de este lado la justicia. Vemos menciones, comentarios, foros de que hablan de derechos, de qué tiene derecho, quién y por qué, y cuándo perdió los derechos. Hay un tema que se ha dado mucho en redes que dice, si no lo educan en la casa, lo van a educar en la calle. Porque siempre va a haber alguien fuerte, más grande, más elocuente, más consecuente, que no va a permitir la injusticia de lo que aquel cree que tiene derecho. Lo quiero desarrollar porque hay que ver las cosas integralmente. La parte es geopolítica, geocultural, y digo geo porque tiene que ver de una ubicación geográfica, va a marcar mucho comportamiento. No tengo nada en contra del ejemplo que voy a utilizar, pero hay culturas que mantienen un perfil donde si un hombre va de la mano de otro hombre en una latitud, es latigado y cuidado no públicamente flagelado a muerte. Pero si eso lo vemos en otra latitud más latina, hacia el Sudamérica, es normal. Es aceptable porque un medio ambiente permite que el concepto de ciertas circunstancias se vaya cambiando mucho. Vuelvo a retomar la parte del machismo, no como machismo, sino la mamá que le levanta la ropa sucia. A mí me gusta, voy a hacerte franco, a mí me gusta hablar con lo que yo he tenido que vivir, Claro. porque es lo que me confronta. Claro. Y no me da pena este ejemplo que voy a decir, porque yo no podría llegar a ser lo que hoy soy si no hubiera existido la mujer valiente que se ha quedado conmigo. Y vuelvo a la responsabilidad porque estoy retomando parte de los temas. Uno de mis puntos de quiebra, y no sé si es oportuno, pero necesito tomarlo como referente, Claro. fue cuando yo decido ir a vivir solo, según yo, con 25 años, 27 años, pero para hacerme un huevo tenía que ir a pedirle a mi mamá un sartén. En lugar de teniendo la capacidad económica, y mami, me presta un sartén, es que no te puedo hacer huevos. Cuando yo empiezo a convivir con mi esposa, un día me hace la acotación de que no recogí el paño, que lo dejé en la cama, y tras de eso lo dejé en el lado de ella. Y ella no tiene por qué recogerlo. O sea, no confundamos el ser servicial con subyugar a la esposa, que es la compañera, en que tiene que ir a recogerme el paño, el boxer, la ropa sucia y lavarla y tenderla y acomodarla y ponerla, y yo nada más llego y hago un desorden. Pongo ese punto de inflexión o al revés, el punto de quiebra, porque una cosa es el patrón que yo traigo de mi casa, con una mamá protectora que llegó borracho y me levanta y me da de comer y pobrecito y hidrátese. Y otra cosa es tener la cara y la responsabilidad con una mujer, una compañera, una esposa, donde dice, pues yo me tengo que aguantar esto. O sea, dentro del marco del diálogo de lo que es un rol correcto a la hora de convivir con otra persona. Pero cuando hablamos de un hombre que vive todavía bajo las espaldas de sus padres o de su madre, es un hombre que no tiene límites. Es un hombre que no le han puesto límites. Ya sea un adolescente, ya sea un hombre que está madurando, ya sea un adulto joven, porque hay otro tema que me imagino que se va a abordar y es cuándo soy niño, cuándo soy adolescente, cuándo soy adulto. ¿Y qué pasa si algunos se quedan en el limbo de tiempo, de actos, de comportamientos? De madurez. De madurez. En el limbo de Por Peter eso, Pan. de Peter Pan. Por eso, en el principio yo decía, hay 5 tipos de madurez por momentos dentro de los, no sé si apartados de la psicología, que podrían definir una madurez de un individuo, que no se alcanza en años y en sumatoria de eventos. Es el construir integralmente, con retrospectiva,
que puedo ser mejor o que puedo dejar de hacer. Entonces, sin desviarme al punto, la literatura occidente, para no encasillar en alguna de las etnias o culturas, razas, vemos hombres a los 12 años, donde cuando falte esa figura paterna, él es responsable de la casa. Claro. Donde a los 12 años ya tiene conocimiento espiritual, intelectual, podría decir básico, integral, donde es responsable y cuidado y no teniendo ya dos oficios. Puedo hablar directamente de literatura judía, hebrea, donde en base o con base, perdón, a la Torá, a la palabra, hay una transición muy marcada con responsabilidades que adopta, pero no fue a los 12 años que salió de sexto grado y le dicen, ahora va para el colegio. No, ese niño viene construyendo desde kinder, prematerno, un rol de un hombre, mismo para la mujer. Y pongo el ejemplo porque es interesante que las personas que se mantienen, que tienen una identidad, un arraigo, y que logran trascender con el tiempo y en el primer ciclo o núcleo que es la familia, porque aquí también tenemos que hablar de cuál es mi comportamiento inmediato en casa, en la cuadra, en el barrio, en la comuna, llamémoslo en la ciudad, en mi país. Pueden haber referentes positivos, voy a poner un juicio, pero pueden haber referentes en la casa, en la zona, en la comuna, en la ciudad, en el país, en el continente, si lo queremos ver de esta manera. ¿Por qué? Porque las carencias siempre han existido y van a existir. Pero tienen que haber personas que dicen, yo tengo que romper el molde. Hay una anécdota que yo cuento mucho y es que hay un ciclo, si no me equivoco, de 4 o 5 generaciones, donde la primera generación se esfuerza por salir adelante y darle de comer y sobrevivir a su familia, y hizo una receta personal de rosquillas, de pan, de empanadas. Viene la segunda generación y ve el esfuerzo de un padre y se mete con él y trata de proyectar, vamos a poner oficios, ¿está bien? Sí. Porque a veces se desasocia, no sé si es la correcta la palabra, yo digo se separa una profesión de un oficio, y muchos oficios se vuelven profesionales. Entonces, la zapatería, la panadería, la mecánica, que en muchos momentos, en otros años, por la tecnología era muy manual, muy artesanal, muy de sudar. Pero entonces, conforme va pasando el tiempo y las generaciones van creciendo con oportunidades, ya esta segunda generación viene a decir, bueno, pero si esto lo hacemos más industrial y si hacemos moldes, y viene esta generación y le da estudio y oportunidades a estos que no se la sudaron como estos dos. Entonces ya vemos gerencias y cadenas y repeticiones y transnacionales. Viene una cuarta generación que no sabe, que ve un rol ejecutivo, pero ve una imagen empresarial, pero no saben coser, no saben leudar, no saben forjar, y quiebran esa empresa. Y viene una quinta generación, yo digo 5, puede ser que si se estudia son 4 o 5, pero viene una cuarta que dice, pero abuelo era panadero, pero abuelo era forjador, pero abuelo era zapatero, y van al ADN de un rol, de un proveedor, de un responsable, de aquel que se pone la carga y dice, yo tengo que sacar el barco adelante. Yo soy el líder de un equipo, pero yo fui el que conforma el equipo. Dice un lema que tengo: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Creo que va muy de la mano con lo que usted hablaba de estas generaciones. Y creo, para no desviarme del tema, que esta adolescencia termina siendo la puerta, o la integración de ese concepto de adolescencia como lo conocemos, termina siendo una de las puertas a la vuelta de la esquina. 1900, estamos hablando de un poco más de 100 años. Termina siendo una de las puertas para decirle al hombre, siga haciendo de la forma que usted está haciendo. No importa, todavía hay más tiempo para que usted
tenga ciertas modificaciones en su conducta y se convierte en un hombre. Y esto quiero que le dé paso al segundo término que hablamos, que es la adultescencia. La adultescencia es un término que no se utiliza aún de forma formal, pero de manera informal ya se empieza a utilizar. Dice que tiene una edad cronológica de 20 a 40 años. Y es parte de esa formación de hombre que estamos nosotros hablando, esa descripción de hombre. Sigamos, tomamos el de 50 años que usted habló. Es que podría, perdona, sí, pero es que en el patrón, para definirlo bajo el concepto no oficial, está ese como punto. Pero yo quería referirme a los que se pasan de los 40 y tantos, claro. que si no despiertan, seguirán el molde hasta que les dé la vida. Completamente. Y esta adultescencia lo que viene a englobar son a un montón de hombres que ya están, hablemoslo, que están llegando a sus 30 años. Y si hay aquí gente, hombres, escuchando 30 años y viven con mami. Lamentablemente, muchas veces sin papi, por lo que estamos hablando. Pero a veces con mami y papi también. Y están viviendo ahí y están mantenidos y me pagan la universidad y me pagan mi fiesta y llegan los fines de semana y hago lo que quiera porque papi y mami me lo están pagando y papi y mami me consienten. Y mientras piensan que les están haciendo un bien, los están incapacitando completamente. Soy fiel creyente que nosotros como hombres tenemos que tener nuestra vida en un constante espada y pared. Nosotros ocupamos sentir la guillotina en el cuello. Aún así, hayamos formado nosotros condiciones que nos den comodidad, tenemos que hacer lo necesario para sentirnos a nosotros en esa espada y en esa pared, porque cuando el hombre toca la comodidad, el hombre cambia. Y el hombre cómodo es el hombre tirano. El hombre cómodo cambia con su esposa, cambia con sus hijos, cambia con su entorno. El hombre cómodo se convierte en un mediocre. Todo lo que usted le pueda facilitar a un hombre le va a hacer daño. Soy fiel creyente de que nosotros como hombres no podemos vivir nunca en un estado de comodidad. No significa que no podemos estar cómodos. Exacto. No significa que no podemos estar cómodos. No significa que no podemos tener momentos donde nos sintamos estables, bien, pausas. Pausas me refiero no con una pausa de que voy a parar de mi rol para permitirme cierto espacio. No, lo que me refiero es que sí hay momentos de comodidad, pero no es el estilo de vida que un hombre puede tener. Cuando el hombre entra en ese estado de comodidad, se convierte en un hombre débil, y el hombre débil es un hombre sumamente peligroso, peligroso para todas las personas que lo rodean. Así que creo que estas personas que integran o que hablan de una adultescencia le están permitiendo al hombre ser peligroso, ser mediocre. ¿Qué hombres estamos formando, Pablo? ¿Por qué? Y lo anoté aquí. Estos hombres, lamentablemente, van a llegar también a ser padres. Si lo llegan a hacer, van a llegar a ser padres y van a llegar a influenciar a sus hijos. Si es que los logran influenciar, porque eso es otro punto, puede ser que tengan hijos y que los dejen tirados, van a lograr influenciarlos a este estilo de vida que va a continuar y que nos va a llevar no sé a dónde. No estoy romantizando los tiempos antiguos. Definitivamente todas las generaciones han tenido sus diferentes problemas, sus diferentes situaciones, pero si nosotros vamos un poco más atrás, antes de esta tecnología mediática y de entretenimiento que tenemos hoy, como los teles, como los celulares, no sé ni qué dice el mío, pero como los celulares, han cambiado el rumbo de nosotros como humanidad. Yo recuerdo cuando era pequeño, y tal vez ustedes me podrán hablar más de esto, y me desmienten si los grupos considerados extremistas espirituales llamaban al tele el cajón del diablo. ¿Se recuerdan del tele como el cajón del diablo? Bueno, sí. para hacerle un corto, bueno, cuidado y no tenían razón. Cuidado y no tenían razón. Estamos ahí pegados en los televisores, hombres todos los fines de semana, todos los días ahí pegados al televisor. Y tal vez me voy a desviar un poco, pero ahora que me acordé quiero tocar ese tema. Usted como hombre no puede ser un romántico de la vida. No creo. Y me disculpo con todas las personas que vayan a escuchar aquí si tienen otro pensamiento al respecto. No creo que el hombre tenga que seguir una pasión en su vida. La pasión del hombre tiene que ser el servicio. ¿Por qué? Porque hoy tenemos hombres que vienen y dicen, yo quiero ser pintor.
Entonces van a seguir una pasión toda su vida porque ellos quieren pintar, pero mami tiene necesidades, pero mami está enferma, pero quizás podría sacar a mami del mundo duro y cruel laboral, pero yo decidí ser un pintor. Tal vez pude haber conseguido otro trabajo que me diera una remuneración económica más grande para poder mantener a mi familia, para poder ayudar a mis hijos, para poder ayudar a mi esposa, pero quiero ser pintor. Yo no creo que el hombre tenga que tener una pasión en su vida laboral. Creo que el hombre tiene que hacer lo que se supone que el hombre debe hacer y punto. Esa es la vida del hombre. El hombre se tiene que levantar y tiene que decir, no quiero hacer esto, pero lo hago. Y es ahí donde el hombre conquista la felicidad que se nos trata de meter por medio de los teléfonos, donde se nos dice, compres este carro y va a ser mejor, va a ser más feliz, tenga un amante y va a ser más feliz. Y llegamos y tenemos esas cosas y no tenemos felicidad porque no tenemos orgullo. Y el orgullo no es un premio, no es un premio que sale en una bolsa de papas. El orgullo se construye y se construye cuando usted hace un conjunto de cosas que no quiere hacer, pero las hace todos los días de su vida y todos los días de su vida se pone los zapatos, sale y trabaja y ve al resto de personas felices. Ahí usted conquista un orgullo. Y ahí es ahí donde usted dice, no me importa que tenga que hacer toda mi vida cosas que no quiero hacer, con tal de ver a las personas que tengo a mi alrededor felices. Esa es la responsabilidad masculina. Y vuelvo al tema, eso es lo que esa adultecencia no quiere generar en el hombre. ¿A dónde vamos a llegar? De nuevo, mencioné el tele como el cajón del diablo, porque ha sido uno de los distractores más grandes y ha sido una de las formas por donde esta ingeniería social más se ha metido. Hablamos de Peter Pan, volvamos a Peter Pan. ¿Cómo se presenta la película de Peter Pan? Terminamos de verle, qué bueno Peter Pan, claro, pongamos, hasta me sonó esta canción de John Lennon. Y queremos eso, porque suena bonito, porque suena bien, ¿cierto? Queremos eso y pensamos que la vida real es así. Hace poco vi un meme que decía, no confundan, si estos hombres hubieran luchado en la vida real, no hubieran perdido. Y entre esos sale esta película de Rocky y sale Rocky y a la par sale el ruso. En la vida real hubiera ganado el ruso. Una persona disciplinada, entrenaba todos los días, hacía lo que tenía que hacer, estaba enfocado, tenía propósito, tenía ganas, tenía garra. Pero en el tele nos presentan un Rocky que, si no me equivoco, yo creo que Rocky tomaba, ¿verdad? Yo creo que Rocky hasta tomaba, Rocky era inconstante, pero Rocky gana. Esos son los ejemplos que nosotros tenemos por medio del cajón del diablo. Apúntamelo ahí, es el cajón del diablo. No estoy satanizándolo, no estoy diciendo que no podamos ver en televisión. el contexto, porque, perdona que te interrumpa. Claro, no, ¿verdad? No, adelante. sí, para... Adelante. Bueno, permíteme. Para contextualizar el cajón del diablo, había un expositor de temas bíblicos. Todos botando los teles después del podcast. No, es que, bueno, yo creo que hubo generaciones que yo pasé esa generación. Sí. O sea, estaba en boga, 70s, 80s. Y entonces el cajón del diablo, porque los televisores ahora son flat, ¿verdad? Son planos, claro. Y la tecnología es que no hay ahora. Claro. Pero antes, para poder levantarse, primero había que ver quiénes tenían posibilidad de tener un televisor. Hablando de los 70s en Costa Rica, para los que nos escuchan de algún otro lugar. Un televisor blanco y negro. Después viene la era del color. Después viene la era de cambiar de perillas o de perilla a botones y de botones al posible control remoto. Y quiero hacer ese crecimiento porque si lo vemos como un adoctrinamiento de un conglomerado, se facilitaba información general, explícita, gráfica, iconográfica, que antes no. Antes era más romántico leer un libro y leer la historia romántica de Romeo y Julieta. Ahora no, ahora la ponen en la pantalla y con escenas explícitas. Y esta persona decía que era el cajón del diablo porque era una herramienta para abrir lo que estaba tal vez hasta... Sí, la paleta de posibilidades. Pero si antes uno le decía a un adulto, vaya ponga el 7, vaya ponga el 8, vaya ponga el 14, porque no es como ahora que hay una infinidad de canales, voy a hacer la comparación con el toque con un dedo en el scrolling de una red social. Yo creo que la mayoría de los hombres tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, correcto, con lo que usamos, con lo que la inteligencia y los algoritmos nos envían. Nos ofrecen. Porque muchas veces
no estamos buscando algo, pero por un default de otro, de un contacto, o sea, Correcto. no soy conspiranoico ni, ¿verdad? Sí. Pero se llega a informaciones, se llegan a enlaces, se llegan a circunstancias que ya no saqué el cajón que se satanizaba, diciendo que era el cajón del diablo, porque a veces el diablo debe estar diciendo, oye, pues yo qué tengo que ver, si es usted el que está tocando el teléfono, Dejen al es diablo tranquilo, usted dejen al diablo el que se tranquilo. vuelve y hizo un berrinche porque su pareja no llegó o no está con usted y usted se puso a perder el tiempo. Hay otro tema paralelo a la tecnología, pero para volver a este marco de la conversación y el tema, hay un dicho popular que dice que a los hijos se crían con un poco de hambre y un poco de frío. Hay proverbios populares que dicen que aún el niño debe ganar o sobre, ¿cómo lo puedo decir? Ser capaz de conseguir su sustento. Hay anécdotas de niños que han quedado huérfanos por circunstancias de guerra, de situaciones, ¿verdad? Desastres naturales, y a los 7, 8, 9, 10, 12 años, niños y niñas han por un instinto de sobrevivencia seguido adelante. Hace poco creo que entre Colombia y Panamá, no recuerdo bien el dato, si Colombia y Venezuela o Venezuela y Colombia, un grupo de niños que sobrevivió unos días mientras llegaron a ver, localizar una avioneta, un avión que se estrelló y fueron los únicos sobrevivientes. Y no se imaginaban cómo esos niños sobrevivieron. ¿Por qué hago esta observación? Yo tengo 2 hijas a las cuales amo y espero que llegue un hombre digno de ellas, Así es. no ellas dignas de un hombre. Es un equilibrio, no Claro, quiere, ¿verdad? claro. Pero a lo que voy es, tan responsables son ellas de la decisión que van a tomar, como ser consecuentes en la decisión que van a tomar. Y si lo vemos dentro del tema que estamos hablando, no hay hombres, varones, exigentes. Y si ponemos en un pascón y nos metemos, y voy a ser el primero en pasconear, yo vengo de un hogar disfuncional donde pierdo a mi padre a los 3 años, donde mi madre tiene que ser madre y padre en el concepto anterior, y tener que seguir adelante, y no lo digo para crear lástima, sino porque tuve que enfrentar circunstancias que pudieron haber creado inseguridad dentro de un contexto psicológico. Pero tenía que tomar decisiones, y a veces el síndrome de Peter Pan para volver a relacionar la adolescencia con la adultecencia es el sesgo que permite que hombres no afronten responsabilidades Correcto. y los padres le siguen alimentando y le siguen dando y le siguen protegiendo para que mi chiquito de 40 no pase frío, pobrecito no le fue bien en el semestre, voy a pedir un crédito porque, pobrecito, o sea, es que son casos que usted puede escuchar. A mí hay algo que me gusta, es llegar a un lugar y quedarme callado y oír a la gente, no para chismear ni murmurar, sino ver las patologías Análisis, sociales y observancia. análisis y decir, wow, ¿verdad? Pero un caso de un hombre de 32 años que es adicto a la marihuana, y hablo de los abusos de las sustancias, en donde no es consecuente, tiene un trabajo, se pega a su fiesta y justifica que perdió su salario en una fiesta de fin de semana de una quincena vendiendo sus herramientas, y sus padres le creen de que se metieron a robar por la tapia y van y le consiguen otra vez las herramientas para que él pueda producir el próximo lunes. Entonces, dentro de ese equilibrio de lo que estamos hablando, muchos de la raíz de la carencia de la responsabilidad de un hombre que cae en ese sesgo de que ya tiene sus 30 años y sigue comportándose como un niño, no, perdón, como un adolescente, porque hay niños más maduros que un hombre de 30 años que se esconden detrás de un televisor, de un videojuego, de vínculos sociales. Son hombres que al llegar a su dormitorio, a su casa, a su dormitorio, vuelven a tener esa noche un golpe con el muro. Correcto. ¿Por qué? Porque no tiene una relación estable, porque no tiene Correcto. un arraigo, No tiene su tribu, no porque tiene no su sabe si hogar, lo van a no. heredar. Y la mayoría de los hombres Claro, que llegan a heredar económicamente un capital lo no lo pierden, saben lo administrar. pierden. Entonces, por eso hablé hace un rato del fenómeno de ser emprendedor. Yo soy proactivo y tengo un banco de 5 finanzas y hago esto y hago ya. Sí, pero cuidado. ¿Será que quiere ser su propio jefe? ¿Que no sabe recibir un rol de autoridad?
que no le gusta que una autoridad le marque la cancha y le diga, esto lo puedes mejorar, esto es... Claro. Hablamos de la autocrítica, Y ¿verdad? Dentro del hay rol. un problema, Pablo, perdón que lo interrumpa, hay un problema muy grande de los hombres con autoridad. Tenemos un grave problema y en muchas de las ocasiones, vamos a ver, no resulta positivo porque el tener problema usted con autoridad lo hace una persona muy inconstante, porque usted cree que usted puede salirse del molde, de nuevo, de lo que la sociedad pide, ¿verdad? Y yo creo que ese problema con autoridad lo traemos inculcados desde niños. Hoy los niños tienen problemas con autoridad, cuando llegan grandes tienen problemas con autoridad. Hoy ya no se le puede decir a un niño, eso no se hace, porque si el ¿Cierto? niño va y dice, me están agrediendo en casa, es un gran problema, ya los padres no pueden criar a los hijos, ¿verdad? Y es parte como de ese problema de autoridad del que usted me está hablando y del por qué tanto síndrome de emprendedurismo, ¿verdad? Emprendedurismo. Pablo, quiero continuar por acá con uno de los puntos finales y son los datos de qué sucede con diferentes ramas o puntos de jóvenes, hombres que crecen sin padres. Y aquí espero que esto sea alarmante. Espero que esto sea alarmante, porque hay muchas personas que pueden decir, todo este rollo, iba a decir una palabra un poco inadecuada, pero todo este engaño de la igualdad, no somos iguales. Incluso ahora parte de lo que usted mencionaba, se me fue un dato, pero una de las mayores diferencias que se ha logrado evidenciar entre el hombre y la mujer, psicológicamente hablando, es que la mujer se enfoca más en las personas, se enfoca más en el cuidado, y el hombre se concentra más o se inclina más en las cosas. Por eso nosotros vemos al hombre construyendo y por eso nosotros vemos a las mujeres cuidando. Por ejemplo, en la enfermería está muchísimo más poblada de mujeres, porque se inclinan más hacia el cuidado de las personas y nosotros un poco más hacia la construcción, tal vez para estabilidad, tal vez para cuidado, etcétera. Son partes de las diferencias, Pablo, que en un hogar y en una crianza influyen para bien o influyen para mal. Y los datos que hay sobre hombres que se han criado sin la figura paterna tienen que ser alarmantes para el que cree que somos iguales, para el ateo, para quien sea. Tienen que ser alarmantes porque estos datos dicen, familia sin padre es una familia con potencial futuro disfuncional. Y, peor aún, dice que la delincuencia se lidera de la siguiente forma: el 85% de los jóvenes sin prisión provienen de hogares sin padre. Desempeño escolar y abandono: el 71% de los desertores escolares vienen de hogares sin figura paterna. Salud mental y suicidio: el 63% de los suicidios juveniles se registran en hogares sin padre, 5 veces más que en familias completas. Pobreza y desventaja económica: los niños en hogares sin padre tienen entre 4 y 5 más de probabilidades de vivir en pobreza. Comportamientos de riesgo: los niños sin padre tienen hasta un 29% más de probabilidad de desarrollar trastornos de conducta. Drogadicción: 75% de adolescentes sin padre. Violación y agresión sexual: 80% de los violadores con problemas de ira provienen de hogares sin padre, 14 veces más que el promedio. Homicidios juveniles y delincuencia: 70% de los jóvenes sin padre, 85% de los jóvenes en prisión crecieron sin padres, y las condiciones de calle dice que entre el 60 y el 76% son hombres, y de esos el 90% creció sin un padre. Si esto no es alarmante, si esto no nos dice a nosotros, tenemos que retomar nuestro rol. Llámenle fundamentalista o como lo quieran llamar o como lo quieran ver, tenemos que retomar nuestro rol. Al inicio planteé una pregunta: ¿existe el rol del hombre en la sociedad o en los hogares? 100% sí. Y lo estamos dejando tirados. Y lo estamos dejando tirados porque nos están diciendo, como dijo el doctor Dan Kiley, que podemos ser ese Peter Pan y después se nos va a odiar por eso. Así que nosotros hemos permitido que todas esas voces que han dicho que Peter Pan es muy bueno, nos conviertan en un Peter Pan, y luego, cuando nos afrontemos con la realidad, vamos a ver que los responsables siempre fuimos nosotros, que la culpa siempre estuvo en nosotros, que nosotros permitimos que entraran cosas que nos ganaron.
Cierto. Y por eso, en este episodio, nosotros hemos tocado pinceladas de esto, pero en este episodio quiero llamar al hombre a levantarse. Es hora de levantarse, es hora de hacerse responsable, es hora de agarrar ese Peter Pan y asesinarlo. En uno de un capítulo, un infoproducto que tengo, dije, sí tenía razón en mi momento cuando quise morirme. Siempre tuve la razón. Sí tenía que morirme a ese Peter Pan. Tenía que morir a ese hombre. Porque había una voz dentro de mí que decía, rómpase, quítese la vida. Y siempre esa voz tuvo la razón. Y hoy lo quiero ver como una voz no negativa, sino positiva. Una voz que decía, cambie su estilo de vida. Sí tiene que morir a ese antiguo hombre. Sí. Y hoy le estoy diciendo a los hombres, levántense, lideren, formen, construyan, vuelvan a ver. Si vieron el podcast completo y llegaron a esta parte, vuelvan a ver a sus madres y pregúntense si su madre tiene necesidad. Y si usted está pensando irse el fin de semana a tomar licor, a perder el tiempo, y lo dije también en el podcast anterior, a meterse a un bar a ver mujeres que lo ven por debajo del hombro, porque ustedes no han formado absolutamente nada para ser atractivo para una mujer que lo que busca es protección, varonilidad, testosterona, virilidad, y usted no la tiene. Y usted no la tiene, así que levántese, vuelva a ver a su madre y vea las necesidades que tiene su madre. Y si usted tiene hijos, vea a sus hijos y vea las necesidades que tienen sus hijos. Y mire a su esposa y mire a su mujer y piense si esa mujer tiene necesidades. Y ahora piense si lo que usted estaba pensando hacer vale la pena. Si tiene que hacerlo, sea responsable. Eso es lo que estamos diciendo el día de hoy. Sea responsable, levántese, levántese, conecte con su hombre masculino que está ahí y que quiere dejar de ser un Peter Pan, que quiere dejar de creer en la debilidad, que quiere dejar de creer que está bien ser un adultecente, como se dice hoy, que podemos ser, Pablo. Pablo, vamos a finalizar, pero antes de finalizar y tocar una pequeña noticia, me gustaría saber cuánto llevamos de tiempo. 1 hora 10. 1 hora 10. Vamos a finalizar aquí. Había algo más que quería tocar, pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar aquí. Me gustaría unas palabras, Pablo, antes de finalizar, para las personas que lo van a ver, un mensaje hacia los hombres. Este podcast va muy dirigido, de nuevo, hacia los hombres jóvenes, hacia esos hombres de 12 años en adelante, y también va dirigidos a esos de 50 años que describimos, que siguen viendo Dragon Ball y que siguen emocionándose porque ven Iron Man y toda esta cultura anime y todo esto que se nos ha colado. Tenemos aquí, Pablo, 2 minutos para finalizar. Lo primero que yo quisiera sugerir es que tenemos que construir el futuro de cada uno de nosotros. Entender que ser hombre maduro no necesariamente tiene relación con paternidad, pero sí afecta el tipo de paternidad que tuvimos. No todos los hombres llegarán a ser padres, pero muchos de los hombres que toman la decisión pueden llegar a tener paternidad. El ser padre puede ser una consecuencia biológica. El ser papá, perdón. El ser padre es ser consecuente de criar, ayudar a modelar, a construir la vida de otras personas. Hay escrituras que dicen que Él nos toma por hijos, que Él es padre de huérfanos. Y tengo un amigo que me hizo reflexionar hace poco, que me hizo entender que invertir en una persona que no tiene un modelo, que no tiene una figura paterna, es evitarle a él y a sus generaciones en que caigan dentro de las estadísticas. Si usted como yo ha sido uno de esos que pasó por las estadísticas, tiene el poder de levantarse, quebrar el molde y decir, no me afecta, necesito ayuda, quiero cambiar y hacer un análisis de retroinspección para poder mejorar. Esto va a cambiar su entorno, su calidad de vida y va a tener retribuciones de felicidad, de paz, dejando la esclavitud de cosas temporáneas que al final de cuentas nunca van a llenar el vacío. Yo insto a buscar la información, los profesionales, las guías, las estadísticas, porque es una realidad que está golpeando nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro planeta. Y que al final de cuentas, yo sé que hay muchos hombres detrás de esta cámara, para decirlo de esta manera, que estaban esperando ser descubiertos
para no pasar la pena de decir yo soy uno de ellos. Pero a veces es necesario ser descubierto para no volver atrás y repetir el mismo rol que habíamos tenido y que habíamos seguido disfrazando. Pablo, muchas gracias. Antes de finalizar, darle las gracias también a nuestro patrocinador Dielectrón, que hace que mucho de todo esto que la gente no ve sea posible. Finalizo, ya saben, Peter Panes, tenemos que salir de ahí. Hay redes masculinas, hay hombres alrededor de ustedes que les pueden ayudar y, como dijo Pablo, siempre hay un padre arriba en el cielo que puede enseñarnos a cómo forjarnos, a cómo lanzarnos al fuego y forjarnos como una espada grande, preciosa y útil.